Profesionales del equipo de seguimiento epidemiológico del Hospital de General Roca nos cuentan cómo es el trabajo que realizan con los contactos estrechos. El equipo de seguimiento básicamente consiste en, una vez que nos pasan los resultados desde el laboratorio, nosotros comunicamos con los casos positivos. Si son pacientes leves, dialogamos directamente con el paciente y le preguntamos cuáles son las personas que ha tenido contacto este último tiempo. El contacto estrecho se define por el contacto que tuvo el caso positivo sin las medidas de protección correspondientes, por ejemplo el tapaboca, si estuvo a menos de 2 metros y si estuvo más de 15 minutos. En base a eso se detectan cuáles son todos los contactos estrechos, los cuales posteriormente nos comunicamos con ellos y se les indica el aislamiento de 14 días con pautas de cuidado, de alarma y bueno, de aislamiento. ¿Qué es lo que han detectado en estos últimos días en cuanto a los contactos estrechos? Bueno, como decía Gonzalo, nuestro primer trabajo es poner en aislamiento a los contactos estrechos y en estas últimas semanas hemos visto que los contactos estrechos son los que se están positivizando. Eso es una ventaja, entre comillas, porque digamos es un núcleo que ya está cerrado, un anillo que ya está detectado y eso nos da la esperanza de mantener en un mismo núcleo los positivos. Como decía Gonzalo, una vez que están notificados telefónicamente, al otro día hay un equipo de territorio que es el que realiza las visitas e indica el aislamiento estricto y obligatorio a través de una declaración jurada donde ya se lo notifica a la persona que tiene que cumplir los 14 días de aislamiento. Desde diferentes áreas del Estado provincial colaboran como voluntarios en el trabajo que llevan adelante desde el hospital. Bueno, es un grupo de alrededor de 40 personas, va fluctuando en la medida que lo demandemos desde acá del grupo del hospital, porque depende de la cantidad de aislados que tengamos. Todos los días ese número varía en función de las altas y las bajas en nuestro sistema. Lo que hace puntualmente ese voluntario es primero notificar a la persona que se encuentra aislada por haber sido contacto estrecho de un paciente coronavirus positivo. Y a partir de ese momento notifica también al grupo conviviente de esa persona, porque lo que estamos haciendo es aislar el contacto estrecho de este contacto estrecho, para ver si de alguna manera frenamos la reproducción que estamos teniendo. Entonces muchas veces el visitador, el voluntario no tiene los datos de todas las personas con las que vive, así que hace ese trabajo también, notifica inmediatamente a la persona conviviente. Y todos los días, durante 14 días, mientras dura el aislamiento, el visitador concurre a ese domicilio y además los acompañamos por teléfono. Tenemos otro grupo de voluntarios, también misma cantidad de personas, que llaman por teléfono todos los días a esta persona para ver cómo se encuentra, porque recuerden que nosotros al primer síntoma hisopamos. Entonces es indispensable poder detectar en qué momento empieza ese síntoma para poder hisopar. Conocemos ahora los detalles de los cambios que determinó el Ministerio de Salud de la Nación para otorgarle el alta a un paciente con COVID. La nueva definición de alta viene desde el Ministerio de Salud de la Nación. Ocurre en base a lo que se va conociendo del comportamiento del virus. Entonces, se ha estudiado que los pacientes a los que se los hisopaba y después esos hisopos se sembraban a cultivo, es decir, para ver si hay viabilidad del virus, se vio que no. Que esos a veces daban las PCR positivas por mucho tiempo, 1 mes, 2 meses, pero no desarrollaba el virus después. Quiere decir que esos eran virus muertos los que se rescataban. Entonces, las personas no contagian a partir del 10º día. Entre el 8º y el 10º día ya se ha visto que no contagian más. Puede dar positiva, pero como digo, son, digamos, virus muertos, es decir, es cadáver de un virus lo que uno rescata. Entonces, tienen que quedarse tranquilos de que no hay transmisión en esas personas. Por eso es que no se hace más la PCR para dar el alta. Incluso en otras virosis, como la influenza, que todos los años se busca y que también se hacen diagnósticos por hisopado, jamás se hizo una PCR para el alta. Pasados los 7 días del cuadro clínico, el paciente se va de alta, aunque sea una persona de riesgo, sin un hisopado posterior. Ahora han quedado iguales. La diferencia con el contacto estrecho y los 14 días, esos continúan, porque eso es porque estamos previniendo el periodo de incubación.